Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Lo que van a escuchar no es una historia inventada. Me la contó mi primo Roberto cuando trabajaba en las casetas de cobro de la autopista. Él siempre había sido muy serio. Nunca mentía ni exageraba las cosas. Por eso cuando me relató lo que le pasó esa noche, le creí cada palabra. Dice que desde entonces ya no puede trabajar de noche, que algo cambió en él para siempre. Esta es su historia, tal como me la contó. Me llamo Roberto Hernández García y soy de Puebla, México. Llevo 5 años trabajando en las casetas de cobro de la autopista, que conecta con la Ciudad de México. Siempre he preferido el turno de noche porque pagan un poco más y hay menos tráfico. Además, soy de esas personas que no se asustan fácil. O al menos eso creía antes de lo que me pasó hace 3 meses. Era una noche de martes en octubre. Recuerdo que hacía un frío raro para esa época del año. El viento soplaba fuerte y movía los árboles cerca de la caseta de una manera que me ponía nervioso, aunque no sabía por qué. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Normalmente trabajaba con mi compañero Luis, pero esa noche me tocó solo porque él se había enfermado. La caseta donde trabajo queda en el kilómetro 89, justo donde la carretera hace una curva muy cerrada. Es un lugar bastante solitario, rodeado de cerros y árboles. Durante el día se ve normal, pero de noche siempre me ha dado una sensación extraña. Esa noche desde que llegué sentí que algo era diferente. Los primeros carros pasaron normal. Camionetas, algunos trailers, familias regresando tarde a casa, todo tranquilo hasta las 2 de la mañana. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas raras. Primero fue un carro azul, un sedán viejo que se acercó muy lento a mi caseta. El conductor era un hombre mayor, con el pelo blanco y los ojos muy hundidos. Me dio los 20 pesos del peaje, pero no dijo ni una palabra. Lo extraño era que no me quitaba la vista de encima, como si me estuviera estudiando. Cuando le di su cambio, me sonrió de una manera que me hizo sentir incómodo. No era una sonrisa normal, sino algo forzado, como si estuviera fingiendo. Sus dientes se veían amarillos bajo la luz de mi caseta. El hombre siguió sonriendo mientras arrancaba su carro, y pude ver por el espejo retrovisor que siguió mirándome, hasta que desapareció en la curva. Traté de no darle importancia, pero algo en mi estómago me decía que ese encuentro no había sido normal. Seguí trabajando, pero cada vez que escuchaba el ruido de un motor acercándose, sentía los nervios en el pecho. Como a las 2:30 pasó una camioneta blanca. El conductor era una mujer joven, se veía asustada. Cuando le cobré me dijo con voz temblorosa: ¿No has visto nada raro por aquí? Le pregunté qué tipo de cosas raras, pero ella solo negó con la cabeza y me dijo que mejor no. Antes de irse me advirtió: «Ten cuidado esta noche. Algo no está bien en esta carretera». Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. ¿Qué habría visto? ¿Por qué estaba tan nerviosa? Después de eso el tráfico se volvió muy escaso. Pasaba un carro cada media hora, tal vez menos. Pero lo que me tenía más inquieto era que todos los conductores actuaban extraño. Algunos me miraban fijamente sin decir palabra. Otros susurraban cosas que no podía entender. Y hubo uno que hasta se rió de una manera muy desagradable cuando le di su ticket, cerca de las 4 de la mañana. Cuando ya estaba más tranquilo, escuché algo que me heló la sangre. Era como un silbido que venía desde el bosque detrás de mi caseta. Al principio pensé que era el viento, pero después me di cuenta de que tenía una melodía, como si alguien estuviera silbando una canción que yo conocía pero no podía recordar de dónde. El silbido se fue haciendo más fuerte y más claro. Salí de mi caseta y miré hacia los árboles, pero no pude ver nada. La oscuridad era total. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Las luces de la autopista, que siempre alumbran toda la zona, estaban parpadeando de manera extraña. Se prendían y se apagaban sin ningún patrón, creando sombras que se movían como si estuvieran vivas. Regresé rápido a mi caseta y cerré la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Traté de llamar a mi supervisor, pero mi teléfono no tenía señal. Eso era muy raro porque siempre hay buena señal en esa zona. Fue entonces cuando vi algo que me hizo dudar de mi propia cordura. En el espejo de mi caseta,
que me permite ver los carros que se acercan por detrás, vi una figura parada en medio de la carretera. Era alta, muy delgada, y parecía estar vestida con algo largo y oscuro. La figura no se movía, solo estaba ahí, como esperando algo. Lo más terrorífico era que no podía ver su cara. Solo una sombra donde debería estar. Volteé hacia la carretera, pero no había nadie. El espejo seguía mostrando la figura, pero cuando miraba directamente hacia afuera no veía nada. Me froté los ojos pensando que era el cansancio. Pero cada vez que miraba el espejo ahí seguía la figura. Y lo peor de todo era que cada vez se veía más cerca de mi caseta. Decidí no mirar más el espejo. Me senté en mi silla dándole la espalda y traté de concentrarme en otra cosa. Pero el silbido siguió sonando desde el bosque. Y ahora parecía que venía de varios lugares al mismo tiempo. Era como si hubiera muchas personas silbando la misma canción desde diferentes puntos del bosque. De repente todo se quedó en silencio. El silbido paró, el viento se calmó, y hasta los grillos dejaron de hacer ruido. Ese silencio me asustó más que cualquier sonido extraño. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Me quedé ahí sentado esperando, sin atreverme a moverme. Fue entonces cuando escuché el ruido de un motor acercándose. Me sentí aliviado de que llegara un carro, pensando que tal vez eso rompería el ambiente extraño que se había creado. Me paré y miré hacia la carretera. Era una camioneta negra, muy elegante, que se acercaba a velocidad normal. Cuando llegó a mi caseta, bajó la ventanilla y pude ver al conductor. Era un hombre de mediana edad, bien vestido con traje y corbata. Se veía normal, como cualquier ejecutivo que viaja de noche por trabajo. Me saludó con una sonrisa y me dijo: «Buenas noches, joven. ¿Cómo está la noche?». Su voz sonaba amable, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Eran muy oscuros, como si no tuvieran pupila. Le cobré el peaje y mientras le daba su cambio, me preguntó: «¿Has visto algo interesante esta noche?». La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que no, que todo había estado tranquilo. Él se rió bajito y me dijo: «Seguramente pronto verás cosas muy interesantes». Después de eso subió su ventanilla y se fue. Sus palabras me dejaron muy inquieto. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Sabía algo que yo no sabía? Traté de ver su camioneta alejarse, pero algo extraño pasó. Cuando llegó a la curva donde todos los carros desaparecen, en lugar de perderse de vista gradualmente, la camioneta simplemente se desvaneció de un momento a otro, como si se hubiera vuelto invisible. Me quedé parado ahí, sin poder creer lo que acababa de ver. Los carros no desaparecen así sin más. Siempre puedes ver sus luces traseras alejándose por un rato, pero esta camioneta simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Regresé a mi caseta temblando. Ya no podía negar que algo muy raro estaba pasando esa noche. Miré mi reloj. Eran las 4:30 de la mañana. Todavía me faltaban 2 horas y media para que terminara mi turno. No sabía si iba a poder aguantar tanto tiempo. Traté de mantenerme calmado, pero cada pequeño ruido me sobresaltaba. El viento había empezado a soplar otra vez, y las hojas de los árboles hacían un sonido como si estuvieran susurrando secretos. Fue entonces cuando escuché pasos lentos y pesados que se acercaban a mi caseta desde el lado del bosque. Me asomé por la ventana, pero no podía ver nada entre los árboles. Los pasos se hacían más fuertes, más claros. Era definitivamente alguien caminando, pero no podía ver quién era. Los pasos se detuvieron justo detrás de mi caseta. Ahí había alguien, a solo unos metros de mí, pero no podía verlo. Esperé en silencio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que quien estuviera ahí afuera podría escucharlo. Pasaron varios minutos sin que pasara nada. No había más pasos, no había voces, solo silencio. Pero sabía que había alguien ahí. Podía sentir su presencia, como cuando alguien te mira y lo sientes aunque no lo veas. Finalmente los pasos empezaron otra vez, pero esta vez se movían alrededor de mi caseta, como si quien estuviera ahí la estuviera rodeando. Izquierda, atrás, derecha, adelante, una y otra vez, en círculos lentos y constantes. Cada vez que los pasos pasaban por una de las ventanas, yo miraba hacia afuera pero nunca veía nada. Esto duró como 20 minutos. 20 minutos de terror puro, escuchando esos pasos que no paraban de dar vueltas alrededor de mi caseta, hasta que, tan repentinamente como habían empezado, se detuvieron. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era como si estuviera esperando algo, como si fuera el silencio antes de una tormenta. Fue entonces cuando vi la luz, una luz extraña que venía desde el bosque.
como si alguien tuviera una linterna muy potente. Pero no era una luz normal. Era de color azul, muy brillante, y se movía entre los árboles de una manera que no parecía natural. La luz se acercaba a mi caseta, moviéndose de árbol en árbol, hasta que finalmente se detuvo justo en el borde del bosque. Desde mi ventana podía ver perfectamente esa luz azul. Era hermosa y terrorífica al mismo tiempo. Algo me decía que no debería mirarla directamente, pero no podía apartar los ojos. Era como si me estuviera hipnotizando. Mientras más la miraba, más me sentía atraído hacia ella, como si me estuviera llamando para que saliera de mi caseta y fuera hacia el bosque. Estaba a punto de levantarme de mi silla, cuando escuché el ruido de otro carro, acercándose. La luz azul se apagó inmediatamente, como si quien la controlara no quisiera que el nuevo conductor la viera. El carro era un taxi amarillo, viejo y oxidado. Cuando llegó a mi caseta, pude ver que no tenía pasajeros, solo el chofer. El taxista era un hombre mayor, con una barba blanca muy larga y ropa muy vieja. Cuando bajó la ventanilla, pude oler algo muy desagradable que salía de su carro. Era como olor a tierra húmeda mezclada con algo que no podía identificar. El hombre me miró con ojos muy cansados y me dijo: «Muchacho, ¿has visto pasar a mis pasajeros?». Le pregunté qué pasajeros, y él me explicó que había recogido a una familia en el pueblo de al lado. Según él, eran una mamá, un papá y 2 niños pequeños. Habían contratado su taxi para que los llevara a la ciudad, pero cuando estaba manejando por la autopista, se dio cuenta de que ya no estaban en el asiento de atrás. Habían desaparecido sin que él se diera cuenta. La historia me pareció muy extraña. ¿Cómo puede desaparecer una familia completa de un taxi sin que el chofer se dé cuenta? Le dije que no había visto a nadie caminando por la carretera, y él se quedó pensativo por un momento. Después me dijo algo que me hizo sentir escalofríos por todo el cuerpo. «Esto no es la primera vez que me pasa», me dijo. «Llevo años manejando esta carretera de noche, y siempre me desaparecen los pasajeros en este mismo lugar. Siempre aquí, cerca de tu caseta. Es como si algo los llamara y no pudieran resistirse». El hombre se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando cómo explicarme. Después me dijo: «Esta caseta no está solo aquí para cobrar el peaje, Roberto. Está aquí para otra cosa, para marcar el límite». «¿El límite? ¿El límite de qué?», le hice la pregunta, pero su respuesta me dejó sin palabras. «El límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los que ya no están aquí», me dijo. «Esta carretera es un camino que usan los que ya se fueron para visitar a los que todavía están aquí, y tu caseta es como una puerta. Cada persona que pasa por aquí cada noche es diferente». No podía creer lo que estaba escuchando. Me estaba diciendo que todos los carros que habían pasado esa noche eran de personas que ya no estaban vivas, que había estado cobrando peaje a fantasmas toda la noche. «No todos», me dijo como si hubiera leído mis pensamientos. «Algunos son vivos como tú, pero otros ya no pertenecen a este mundo. El problema es que nunca sabes cuáles son cuáles hasta que es demasiado tarde». Me explicó que cada persona que trabajaba en esa caseta pasaba por la misma prueba, una noche donde todas las cosas extrañas se manifestaban para ver si la persona podía manejar la verdad. Algunos se volvían locos, otros renunciaban al día siguiente y nunca regresaban. «Pero tú», me dijo, «tú aguantaste toda la noche. Tuviste miedo, pero no te fuiste. No perdiste la cabeza. Eso significa que puedes seguir trabajando aquí si quieres». Le pregunté qué pasaría si decidía no seguir trabajando ahí. Su respuesta me hizo entender que tal vez no tenía opción. «Los que saben la verdad sobre este lugar no pueden simplemente irse y olvidarse», me dijo. «Una vez que sabes lo que realmente pasa aquí, te conviertes en parte de esto. Puedes trabajar con nosotros, ayudarnos a mantener el equilibrio entre los dos mundos. O puedes resistirte, pero eso no termina bien para nadie». No me gustaba nada lo que estaba escuchando. ¿Me estaba amenazando? ¿Me estaba diciendo que estaba atrapado en ese lugar para siempre? «No es una amenaza, Roberto», me dijo, otra vez como si hubiera leído mis pensamientos. «Es simplemente cómo funcionan las cosas. Piénsalo como un trabajo especial. Muy pocos pueden hacerlo, y los que pueden son muy valorados». Le pregunté qué pasaría exactamente si aceptaba seguir trabajando ahí. Su explicación me hizo sentir escalofríos por todo el cuerpo. «Seguirás trabajando en tu turno normal», me dijo. «Pero algunas noches, como esta, tendrás visitantes especiales. Tendrás que ayudarlos a cruzar de un mundo al otro. A veces será fácil. Solo tienes que cobrarles el peaje como siempre».
pero otras veces tendrás que hacer cosas más complicadas. ¿Qué tipo de cosas más complicadas? No me atreví a preguntar porque tenía miedo de la respuesta. Y si decides no aceptar, continuó. Bueno, digamos que los que rechazan esta oportunidad tienden a tener accidentes. Nada violento, entiéndeme. Simplemente dejan de existir. Como si nunca hubieran estado aquí. Sus palabras me helaron la sangre. No era exactamente una amenaza, pero el mensaje era claro. O aceptaba formar parte de esto, o desaparecería como si nunca hubiera existido. Miré mi reloj. Eran las 6:45 de la mañana. Mi turno terminaba en 15 minutos. El cielo ya se estaba aclarando y podía ver los primeros rayos del sol apareciendo detrás de los cerros. Nunca me había dado tanto gusto ver el amanecer. Tienes hasta mañana por la noche para decidir, me dijo el hombre. Si decides aceptar, solo tienes que venir a trabajar como siempre. Si decides rechazar, bueno, ya sabes lo que puede pasar. Después de decir eso, me dio 20 pesos por el peaje y se fue. Pero justo antes de llegar a la curva, su carro se detuvo. Bajó la ventanilla y me gritó: ¡Ah, Roberto! Se me olvidaba decirte algo importante. ¿Qué más podía decirme? Ya me había dado suficiente información para no dormir en meses. Todos los que pasaron por tu caseta esta noche, me gritó, todos sin excepción, llevan décadas sin estar vivos, incluyendo al taxista que te dio el consejo. Pensé que te gustaría saberlo. Con esas palabras, su carro desapareció en la curva, y yo me quedé ahí parado, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto loco. A las 7 en punto llegó mi compañero del turno de día. Era don Fernando, un señor mayor que llevaba años trabajando en las casetas. Cuando me vio, me dijo: Roberto, te ves muy pálido. ¿Pasó algo durante la noche? No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a alguien que acabas de descubrir que tu trabajo incluye atender a personas que ya no están vivas? ¿Cómo le cuentas que te están forzando a formar parte de algo que no entiendes? Fue una noche muy tranquila, le mentí. Nada fuera de lo normal. Don Fernando me miró con una expresión extraña, como si supiera que le estaba mintiendo. Después me dijo algo que me hizo entender que tal vez él sabía más de lo que aparentaba. Las primeras noches siempre son difíciles, me dijo. Pero uno se acostumbra. Es un trabajo como cualquier otro, solo que un poco más especial. ¿Él también sabía? ¿Cuántos de mis compañeros sabían la verdad sobre este lugar? Le pregunté directamente si sabía de qué estaba hablando. Pero él solo me sonrió y me dijo: Descansa, Roberto. Mañana por la noche tendrás que tomar una decisión importante. Salí de la caseta sintiéndome como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante todo el camino a casa, no pude dejar de pensar en las palabras del hombre del carro blanco. ¿Realmente todos los que habían pasado por mi caseta esa noche estaban ya sin vida? La mujer del vestido blanco, el taxista, el hombre del traje que desapareció. Llegué a mi casa pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura del espejo, escuchaba los pasos alrededor de mi caseta, sentía esa luz azul llamándome desde el bosque. Pasé todo el día pensando en qué hacer. Por un lado, tenía miedo de lo que podría pasarme si rechazaba la oferta. Las palabras del hombre habían sido muy claras. Los que rechazaban tendían a dejar de existir. No sabía exactamente qué significaba eso, pero sonaba muy malo. Por otro lado, la idea de trabajar con fantasmas, de ser parte de algo que no entendía, me aterrorizaba. ¿Qué tipo de vida sería esa? ¿Qué más tendría que hacer además de cobrar peajes? Durante toda la tarde traté de pensar en alternativas. Podía renunciar y buscar otro trabajo. Pero ¿qué pasaría si me seguían? ¿Qué pasaría si no había manera de escapar de esto? También pensé en contarle a alguien, pero ¿quién me creería? La historia sonaba tan loca que ni yo mismo podía creer que me hubiera pasado. Cuando llegó la noche, todavía no había tomado una decisión. Me quedé en mi casa viendo televisión, tratando de no pensar en lo que había vivido. Pero cerca de las 11 de la noche, escuché algo que me hizo saltar del sillón. Era el sonido de un carro parándose frente a mi casa. Miré por la ventana y vi el mismo carro blanco de la noche anterior. El hombre bajó del carro y caminó hacia mi puerta. Cuando tocó, yo ya sabía lo que venía. Abrí la puerta y él me sonrió con esa misma sonrisa que ya no parecía amable. «Hola, Roberto. ¿Ya decidiste?» Le dije que todavía estaba pensando, que necesitaba más tiempo. Él negó con la cabeza y me dijo: «El tiempo se acabó. Tengo que llevarte de vuelta a tu caseta». ¿Llevarme? ¿Por qué tenía que llevarme?
Le pregunté qué pasaría si me negaba a ir con él. Entonces tendré que llevarte de todas formas, me dijo. Pero será mucho más fácil si vienes por tu propia voluntad. No me quedó más opción que acompañarlo. Durante el camino a la caseta, me explicó algunas cosas más sobre lo que realmente pasaba ahí. Verás, Roberto, me dijo, hay lugares en el mundo donde las barreras entre los diferentes mundos son más débiles. Tu caseta está en uno de esos lugares. Las personas que ya no están aquí pueden usarla para comunicarse con los vivos, para terminar asuntos pendientes, para decir adiós. Me explicó que mi trabajo sería ayudar a esas personas a hacer lo que necesitaran hacer. A veces sería simple, como cobrarles el peaje y dejarlos pasar. Otras veces tendría que entregarles mensajes a personas vivas o ayudarlos a encontrar a alguien. ¿Y si no puedo hacer eso?, le pregunté. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para manejar todo esto? Su respuesta me dejó sin palabras. No te preocupes por eso, me dijo. Después de esta noche ya no serás completamente vivo. Serás algo intermedio, algo que puede existir en ambos mundos. Eso te hará más fuerte. Pero también significa que ya no podrás regresar a tu vida normal. Cuando llegamos a la caseta, me di cuenta de que ya había otros carros esperando. Todos eran diferentes a los carros normales. Algunos parecían muy viejos, otros no tenían placas. Otros brillaban con esa misma luz azul que había visto en el bosque. «Estos son tus nuevos compañeros de trabajo», me dijo el hombre. «Todos pasaron por lo mismo que tú. Todos tomaron la misma decisión. No tenía más opción. Entré a la caseta y empecé mi nueva vida. Una vida donde cada noche atiendo a personas que ya no están vivas, donde ayudo a mantener el equilibrio entre dos mundos, donde ya no soy completamente humano. Han pasado 3 meses desde esa noche. Sigo trabajando en la caseta, pero ya no es lo mismo. Ahora puedo ver a las personas como realmente son. Puedo distinguir entre los vivos y los que ya no están aquí. Puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Pero también he perdido cosas. Ya no puedo dormir como antes. Ya no puedo disfrutar de la comida normal. Ya no puedo tener relaciones normales con otras personas vivas, porque ellas sienten que hay algo diferente en mí. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. A veces pienso que hubiera sido mejor desaparecer, dejar de existir, que vivir esta vida que ya no es realmente vida. Pero otras veces, cuando ayudo a una persona que ya no está aquí a despedirse de sus seres queridos, cuando veo la paz en sus ojos después de terminar sus asuntos pendientes, siento que tal vez estoy haciendo algo importante. La noche pasada pasó por mi caseta una niña pequeña que había perdido a su mamá hace muchos años. Me pidió que le diera un mensaje, que la perdone por no haber podido despedirse antes de irse. Cuando le dije que lo haría, vi cómo su cara se iluminó con una sonrisa de pura felicidad. Momentos como ese me hacen pensar que tal vez mi sacrificio vale la pena. Tal vez esta vida extraña, esta existencia entre dos mundos tiene un propósito. Pero si alguien me preguntara si volvería a tomar la misma decisión, no sabría qué responder. Solo sé que ya no hay vuelta atrás. Esta es mi vida ahora, y tengo que vivir con las consecuencias de mi elección. Si algún día pasan por el kilómetro 89 de la autopista que va a la Ciudad de México y ven mi caseta, salúdenme. Pero si es de noche y notan que hay algo extraño en el ambiente, si ven luces que no deberían estar ahí, o escuchan voces que los llaman, mi consejo es que no se detengan. Sigan manejando y no miren atrás. Porque una vez que uno ve la verdad sobre este lugar, ya no puede fingir que no la conoce. Y no todos tienen la fortaleza para vivir con esa verdad el resto de sus días. Esta es la historia que me contó mi primo Roberto hace 3 meses. Desde entonces he manejado por esa autopista varias veces, pero siempre de día. No me atrevo a pasar por ahí de noche, y aunque sé dónde está su caseta, nunca he ido a visitarlo. Algo me dice que es mejor dejar las cosas como están, que hay verdades que es mejor no conocer. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, como si supiera más de ti que tú de él? Eso me pasó a mí, Clara. Cuando trabajé en el turno de noche, en una gasolinera, vieja en una carretera perdida en medio de la nada. Era el tipo de lugar donde los autos pasan de largo y el silencio te aplasta. Necesitaba el trabajo para pagar mis estudios. Pero lo que viví en esas noches aún me hace despertar sudando en la madrugada. Esta es mi historia. Una que me hace cuestionar si alguna vez estuve sola en esa gasolinera. Soy Clara,
Y todo comenzó en una noche helada de febrero, cuando el cielo estaba tan oscuro que no se veía ni una estrella. Había conseguido un trabajo en una gasolinera pequeña, de esas que parecen olvidadas por el tiempo, con un letrero de neón que parpadeaba a medias y dos bombas de gasolina cubiertas de óxido. Estaba en una carretera solitaria, rodeada de campos vacíos y árboles que parecían susurrar con el viento. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, y mi trabajo era simple: atender a los pocos clientes, revisar las bombas y mantener la tiendita limpia. El dueño, un hombre callado llamado Don Vicente, me dio un manojo de llaves y una linterna vieja. Me señaló una puerta al fondo de la tiendita, cerrada con un candado grande, y dijo: «No entres ahí. Es un almacén viejo, no lo usamos». Su voz era seria, pero sus ojos evitaron los míos, como si escondiera algo. La gasolinera era pequeña, con una tiendita que tenía estantes polvorientos y un mostrador con un teléfono, que parecía no haber sonado en años. Las luces fluorescentes zumbaban, y el olor a gasolina se mezclaba con algo más, algo húmedo, como si el suelo estuviera mojado aunque todo estaba seco. Empecé mi turno limpiando los estantes, tratando de ignorar lo sola que me sentía. No había autos, y el único sonido era el viento golpeando las ventanas. Me senté detrás del mostrador, con un cuaderno donde anotaba las ventas. Aunque no esperaba escribir mucho esa noche, cerca de la 1 de la mañana escuché un ruido. Era un crujido, como si alguien pisara una tabla suelta. Me levanté con la linterna en la mano y revisé la tiendita. Todo estaba en orden, pero el crujido volvió, esta vez desde el exterior, cerca de las bombas. Salí, aunque el frío me cortaba la piel, y apunté la linterna hacia las bombas. No había nada, solo el asfalto agrietado y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Pensé que era un animal, pero entonces escuché un susurro, bajo y rasposo, como si alguien hablara detrás de mí. No entendí las palabras, pero sonaban como si me llamaran. Me giré rápido, pero no había nadie. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Volví a la tiendita, cerré la puerta y me senté, tratando de calmarme. Decidí revisar las bombas de nuevo, pensando que mantenerme ocupada me ayudaría. Afuera, noté algo raro. El suelo alrededor de una bomba estaba cubierto de manchas oscuras, como si alguien hubiera derramado aceite, pero olía a tierra mojada, no a gasolina. Las manchas formaban un rastro que llevaba a la puerta cerrada del almacén. Me acerqué, con la linterna temblando en mi mano, y vi que el candado estaba intacto, pero la puerta tenía arañazos nuevos, como si alguien hubiera intentado abrirla. El crujido volvió más fuerte, desde dentro del almacén, y los susurros regresaron, diciendo algo que sonaba como mi nombre: «Clara». Corrí de vuelta a la tiendita y me encerré, con la linterna apuntando a la puerta. El teléfono del mostrador estaba ahí, pero no tenía tono, y mi celular no tenía señal, como si la gasolinera estuviera cortada del mundo. Me quedé detrás del mostrador, con el rosario que siempre llevaba en mi mochila apretado en la mano. No hubo clientes esa noche, y el silencio era tan pesado que cada ruido me hacía saltar. Cerca de las 4 de la mañana el crujido volvió, pero ahora venía de debajo del suelo, como si algo se moviera ahí abajo. Los susurros eran más claros, diciendo: «Clara, ven». No salí de la tiendita hasta que el sol empezó a salir. Cuando don Vicente llegó por la mañana le conté todo, con la voz temblando. Se rió, pero fue una risa forzada, como si quisiera cambiar de tema. «Es una gasolinera vieja, Clara. Hace ruidos raros. No le hagas caso». Pero no me miró a los ojos y supe que escondía algo. Me fui a casa agotada, jurando que no volvería, pero necesitaba el dinero, y algo en mí sentía que la gasolinera no me iba a dejar ir tan fácil. No quería volver a la gasolinera. Todo el día estuve inquieta con el rosario en la mano, tratando de convencerme de que los ruidos de la noche anterior eran solo el viento o mi imaginación, pero las manchas oscuras y los susurros no se me iban de la cabeza. Quería renunciar, pero el dinero era una necesidad, y no podía decepcionar a mi familia. Me puse mi chamarra, revisé que la linterna estuviera funcionando, y llegué a la gasolinera justo antes de las 11 de la noche. El lugar estaba más oscuro que antes, con el letrero de neón parpadeando como si estuviera a punto de apagarse para siempre. El viento silbaba, y los árboles secos alrededor parecían murmurar algo que no alcanzaba a entender. Don Vicente no estaba, pero dejó una nota en el mostrador.
Revisa las bombas de atrás. Hay un problema con una válvula. Mi estómago se apretó. Las bombas de atrás, justo donde estaban las manchas y cerca del cuarto cerrado. Arrugué la nota y la tiré, decidida a quedarme en la tiendita el mayor tiempo posible. Las luces fluorescentes zumbaban más fuerte, y el olor a tierra mojada estaba por todas partes, como si el suelo estuviera sudando. Me senté detrás del mostrador, con el rosario en una mano y la linterna en la otra, mirando la puerta como si algo fuera a entrar en cualquier momento. Cerca de la 1 de la mañana el crujido volvió. Era más fuerte esta vez, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Venía de afuera, cerca de las bombas. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Solo las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Agarré la linterna y salí. Aunque cada paso me costaba trabajo. Las manchas oscuras estaban de vuelta, cubriendo el asfalto alrededor de las bombas, y ahora eran más grandes, con un brillo aceitoso que no parecía normal. El olor a tierra mojada era tan fuerte que me picaba la nariz. Seguí el rastro con la linterna, y llevaba directo a la puerta del almacén. Los arañazos en la madera eran más profundos. Y ahora había algo nuevo. Una mancha en forma de mano, como si alguien hubiera tocado la puerta. El crujido se detuvo, pero los susurros volvieron diciendo mi nombre. Clara. Ven. Sonaban más cerca, como si vinieran de la puerta misma. Toqué el candado y estaba tan frío que me dolió la mano. Di un paso atrás y el suelo tembló, suave al principio pero luego más fuerte, como si algo se moviera debajo. Corrí de vuelta a la tiendita. Cerré la puerta y empujé una silla contra ella. Aunque sabía que no serviría de nada, me senté detrás del mostrador, con el rosario apretado, y traté de calmar mi respiración. El teléfono del mostrador estaba ahí, pero no tenía tono, y mi celular seguía sin señal, como si la gasolinera estuviera aislada del mundo. Cerca de las 3 de la mañana un auto se acercó. Era un camión viejo, con un conductor que apenas me miró. Llené el tanque en silencio, pero no podía evitar mirar hacia el cuarto de atrás. Las manchas en el suelo parecían moverse, formando líneas que no entendía. El conductor pagó y antes de irse dijo en voz baja: «No te quedes aquí mucho, niña. Este lugar no es para los vivos». Sus palabras me dejaron helada, pero se fue antes de que pudiera preguntarle algo. Volví a la tiendita con el corazón latiendo rápido y me encerré otra vez. El crujido volvió, pero ahora venía de debajo del suelo, como si algo estuviera cavando. Los susurros eran más fuertes diciendo: «Clara, ábreme». Las luces de la tiendita parpadearon y por un segundo vi algo en el reflejo de la ventana. Un contorno oscuro, como si la gasolinera proyectara una sombra que no era normal. No era una persona. Era más como un enredo de cables o raíces moviéndose lentamente. Me giré, pero afuera solo estaba la carretera vacía. El temblor del suelo se hizo más fuerte, y las manchas en las ventanas se deslizaron, formando palabras que no alcanzaba a leer, pero que parecían mi nombre. Intenté encender el radio, pero solo había estática, y detrás, la voz diciendo: «Clara, quédate». Lo apagué, pero seguía crujiendo, como si no necesitara batería. Me quedé detrás del mostrador, con el rosario quemándome en la mano. No salí de la tiendita el resto de la noche, y cada ruido me hacía saltar. Cuando amaneció, las luces volvieron a estabilizarse y los susurros pararon. Las manchas en las ventanas seguían ahí, pero ya no se movían. Cuando don Vicente llegó, le conté todo con la voz temblando. Me miró serio y dijo: «Esta gasolinera tiene sus cosas. Clara, no le hagas caso». Pero sus manos temblaban, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa jurando que no volvería, pero sentía que la gasolinera no me iba a soltar tan fácil. No quería volver a la gasolinera. Todo el día lo pasé con un nudo en el pecho, mirando el rosario de mi abuela como si pudiera darme valor para enfrentar otra noche. Quería renunciar, pero cada vez que pensaba en las facturas por pagar, sentía que no tenía opción. Me convencí de que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en la tiendita y evitaba el cuarto de atrás. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna 3 veces para asegurarme de que funcionara. Llegué a la gasolinera justo antes de las 11 de la noche, y el lugar parecía más oscuro, como si la noche misma se hubiera pegado al edificio. El letrero de neón parpadeaba más lento, como si estuviera cansado, y el viento silbaba con un sonido que parecía un lamento. Don Vicente no estaba, pero dejó una nota en el mostrador.
Revisa el cuarto de atrás. Hay un problema con el drenaje. Mi corazón se detuvo. ¿El cuarto de atrás? El lugar que me dijo que nunca tocara. La nota estaba escrita con tinta corrida, como si la hubiera escrito con prisa. La tiré al suelo, decidida a no acercarme a esa puerta. Me senté detrás del mostrador, con el rosario en una mano y la linterna en la otra, mirando la puerta de la tiendita como si algo fuera a entrar en cualquier momento. El zumbido de las luces fluorescentes era más fuerte, y el olor a tierra mojada estaba por todas partes, tan intenso que me mareaba. Cerca de la 1 de la mañana el crujido volvió. Era más pesado esta vez, como si algo grande se moviera debajo del suelo. El temblor vino después, haciendo que el mostrador vibrara y los vasos de plástico cayeran al suelo. Las manchas oscuras estaban de vuelta, cubriendo el suelo de la tiendita, las ventanas, incluso las paredes. Ahora formaban un camino claro hacia la puerta del almacén, y algunas tenían la forma de manos, como si alguien hubiera tocado todo. Apunté la linterna a la puerta cerrada, y los arañazos eran más profundos, formando palabras torcidas que parecían decir, «Clara, abre». Los susurros volvieron más fuertes diciendo mi nombre. «Clara, ven, quédate». Intenté ignorarlos, pero el teléfono del mostrador sonó, aunque no tenía cable. El timbre era tan fuerte que me dolía la cabeza. No quería contestar, pero el sonido no paraba, como si me estuviera ordenando que lo levantara. Con las manos temblando, contesté. «¿Qué quieren?», dije con la voz quebrada. No hubo respuesta, solo un zumbido y los susurros diciendo, «Abre, eres nuestra». Colgué, pero el teléfono siguió sonando. Lo tiré al suelo, pero el timbre seguía resonando en la tiendita. Las luces parpadearon y por un segundo vi algo en el reflejo de la ventana. Una sombra que no era humana, como un enredo de raíces o cables moviéndose lentamente. Me giré, pero afuera solo estaba la carretera vacía. El temblor del suelo se hizo más fuerte, y las manchas en las paredes se deslizaron, formando más palabras. «Clara, quédate». Sentí un jalón, no físico, sino como si algo me llamara hacia la puerta del almacén. Salí de la tiendita, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las manchas cubrían el asfalto, brillando bajo la luz de mi linterna, y el olor a tierra mojada era tan fuerte que me daba náuseas. La puerta del almacén estaba entreabierta, aunque el candado seguía puesto. El crujido venía de dentro, junto con un sonido nuevo como agua espesa goteando. Toqué la manija y estaba helada, como si hubiera estado en un congelador. Los susurros eran un coro ahora diciendo, «Clara, ábreme. No te vayas». Corrí de vuelta a la tiendita, cerré la puerta y empujé el mostrador contra ella. Me senté en el suelo con el rosario quemándome en el bolsillo. Lo saqué, y estaba tan caliente que casi lo dejo caer, pero lo apreté con fuerza. Las luces parpadearon otra vez, y las manchas en las ventanas se movieron, formando mi nombre una y otra vez. El temblor del suelo era constante, como si la gasolinera estuviera viva, respirando. Intenté encender el radio, pero solo había estática y la voz diciendo, «Clara, ven». Lo apagué, pero seguía crujiendo, como si la gasolinera misma estuviera hablando. No salí de la tiendita el resto de la noche. Me quedé acurrucada en el suelo, con el rosario en la mano, rezando para que amaneciera. Los susurros no paraban y el crujido seguía, como si algo estuviera cavando debajo de mí. Cuando el sol empezó a salir, las luces volvieron a estabilizarse y los susurros se callaron. Las manchas en las ventanas seguían ahí, pero ya no se movían. Cuando don Vicente llegó le conté todo casi gritando. Me miró pálido y dijo, «Este lugar tiene su historia. Clara, no le hagas caso a los ruidos». Pero sus ojos temblaban, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa jurando que sería mi última noche, pero sentía que la gasolinera no me iba a soltar tan fácil. No quería volver a la gasolinera. Todo el día lo pasé temblando, con el rosario de mi abuela en la mano, tratando de convencerme de que podía soportar una noche más. Quería renunciar, pero las facturas por pagar y la cara de mi familia dependiendo de mí me obligaron a regresar. Me dije que sería la última vez, que después buscaría cualquier otro trabajo, aunque fuera limpiando casas. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna, hasta que estuve segura de que no me fallaría. Llegué a la gasolinera justo antes de las 11 de la noche, y el lugar parecía más oscuro, como si la noche se hubiera tragado todo rastro de luz.
El letrero de neón estaba apagado, y el viento silbaba con un sonido que parecía un lamento humano. No había nota de don Vicente esta vez, y la tiendita estaba más fría que nunca. El zumbido de las luces fluorescentes era tan fuerte que me dolía la cabeza, y el olor a tierra mojada estaba por todas partes, tan intenso que sentía que me ahogaba. Me senté detrás del mostrador, con el rosario apretado, decidido a no moverme de ahí a menos que fuera absolutamente necesario. Las manchas oscuras cubrían todo, el suelo, las ventanas, las paredes, incluso el mostrador. Ahora formaban palabras claras: Clara, quédate. Se movían lentamente como si estuvieran vivas, y el suelo temblaba con un ritmo constante, como si la gasolinera respirara. Cerca de la medianoche el crujido volvió, pero esta vez era ensordecedor, como si algo enorme se moviera debajo del suelo. El temblor era tan fuerte que el mostrador se deslizó, y los vasos de plástico cayeron al suelo. Los susurros eran un coro diciendo mi nombre sin parar: Clara, ábreme, eres nuestra. El teléfono del mostrador sonó, aunque estaba desconectado. El timbre era tan fuerte que me taladraba los oídos. No quería contestar, pero el sonido no paraba, como si me estuviera ordenando que lo levantara. Con las manos temblando, contesté. «¡Déjenme en paz!», grité. No hubo respuesta, solo el zumbido y los susurros diciendo: «¡Abre! No te vayas». Colgué, pero el teléfono siguió sonando, resonando en la tiendita. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna, que parpadeaba como si estuviera muriendo. Sentí un jalón, no físico, sino como si algo me arrastrara hacia la puerta del almacén. Salí de la tiendita, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las manchas cubrían el asfalto, formando un camino que llevaba a la puerta cerrada. El candado estaba en el suelo, roto, y la puerta estaba abierta, dejando salir un olor a tierra mojada tan fuerte que me dio náuseas. El crujido venía de dentro, junto con un sonido de agua espesa como lodo moviéndose. Los susurros eran más fuertes diciendo: «Clara, ven». Entré al almacén, con el rosario quemándome en el bolsillo. El cuarto era pequeño, con paredes de cemento cubiertas de moho. En el centro había un agujero en el suelo, profundo y oscuro, de donde salían las manchas. El agua negra burbujeaba, como si estuviera viva, y los susurros venían de ahí, diciendo mi nombre sin parar. Di un paso y el agua se movió, formando ondas que subían por las paredes, como si intentaran alcanzarme. Sentí otro jalón, más fuerte, y el rosario se calentó tanto que grité. Lo saqué y lo tiré al agujero. El agua siseó como si algo quemara, y los susurros se convirtieron en un grito que me hizo taparme los oídos. El temblor del suelo paró, y las manchas dejaron de moverse. Corrí fuera del almacén, cerré la puerta y volví a la tiendita. Las luces se encendieron, y el silencio era tan pesado que me dolía. Me senté detrás del mostrador temblando, hasta que el sol salió. No esperé a don Vicente. Dejé las llaves en el mostrador y salí, jurando no volver nunca. Semanas después, escuché que la gasolinera cerró. Decían que encontraron un agujero en el almacén, lleno de agua negra que no podían explicar. Hablé con un viejo que trabajó ahí hace años y me dijo, con la voz temblando: «Ese lugar no era solo una gasolinera. Algo estaba atrapado ahí, algo que quería compañía». No quiso decir más y yo no insistí. Todavía sueño con ese agujero, con el agua negra subiendo por las paredes, con los susurros diciendo mi nombre. A veces, cuando paso por una gasolinera de noche, siento un frío en la nuca como si algo me observara. Guardo el rosario en mi mochila aunque ya no lo toco. Siento que me salvó esa noche. Pero también siento que algo de la gasolinera se quedó conmigo. Si te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, no lo tomes. Hay sitios que no están hechos para los vivos, sitios que quieren más de lo que puedes dar.